La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos entonces aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria, y vamos a analizar un poco la situación de esto que hablábamos al principio del programa, de la bioeconomía, de las nuevas tendencias, algo que se analizó mucho en el Congreso de APRESIDE esta semana aquí en la ciudad de Rosario, y está en línea un especialista en el tema, es un economista de la Universidad de 3 de Febrero, es investigador de la UBA, fue el director del Censo Agropecuario, sabe muchísimo de estas cuestiones. Estoy hablando de Roberto Bizán, a quien presentamos. Roberto, buenas tardes. Álvaro Torrigle y Sandra Sicari los saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias. Un gusto. Gracias por atendernos. Muy bien, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, Roberto, estuvimos en APRESID escuchando la conferencia que dio sobre la importancia de la bioeconomía en Argentina, y un poco nos interesó especialmente este énfasis que puso en la posibilidad de la bioeconomía como un nuevo motor de desarrollo económico en el país. Sí, es así. Primero, no tenemos el monopolio en Argentina, sino que en el resto de los países del mundo, todas las producciones relacionadas con el uso del suelo se volvieron al escenario central. Me explico. 50 años atrás, desarrollo era sinónimo de metalmecánica, fordismo, automotriz, etcétera, etcétera, y el cuidado ambiental había quedado un poco relativizado. Entonces, progresar era tener una industria metalmecánica fuerte como eje del desarrollo. Y lo biológico y el campo eran proveedores de alimentos, ¿no? Y ese mundo de la década de los 60, 70 del siglo pasado dio un cambio copernicano en los últimos 20, 30 años y un salto espectacular en los últimos 10 con los avances biotecnológicos y con los desafíos de la pandemia, más los temas ambientales, más el ingreso de China, más la diplomacia de las cañoneras que inauguramos en los últimos 6 u 8 meses. Entonces, el mundo se desplazó del desarrollo metalmecánico adicionándole el desarrollo de lo biológico. Y a nosotros como Argentina eso nos significa un escenario totalmente distinto. Ahora, en Roberto, sí, lo dejo. Entonces es mirar el campo, si me disculpa, es mirar el campo ya no como campo proveedor de alimentos, sino como un campo eje de desarrollo, como lo están haciendo el resto de los países del mundo, no solo en alimentos comunes y corrientes, sino en todo el mundo bioenergético y en el mundo de los biomateriales. Cosa impensada hace 50 años atrás, pero históricamente pensada hace 100 años atrás. ¿Usted sabe qué? Tenemos tiempo para charlar. Sí. Digo, Henry Ford había presentado un prototipo de un Ford T hecho con derivados de la soja. No se sabía. Usted sabe, Rudolf Diesel hizo andar el primer motor con aceite vegetal y el primer motor naftero funcionó con etanol que devenía de vegetales, no de minerales. Después vino el mundo del cracking del petróleo en la década del 10, 20 del siglo pasado a $3 el barril, apareció la petroquímica y se borró la bioindustria. Ahora retomamos al origen de los materiales provenientes de la industria y de la vieja energía de la industria, pero con la biotecnología siglo XXI. Ese es el desafío de Argentina para reinsertarse. Cierro el comentario. Espero no ser agresivo. O miramos para atrás en el modelo de desarrollo y tratamos de volver a los años 70, o revalorizamos lo que tenemos, miramos a futuro y repensamos todo el complejo agroindustrial. Incluso el complejo de la salud, que ya no es salud humana solamente, sino que es el mismo principio que usamos en salud humana, lo estamos usando en salud vegetal, en salud animal, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos para bajar a territorio. Cuando uno viene por la autopista, por la 9, y encuentra Terragen, Protergium, si podemos hablar de empresas o cosas por el estilo, o vemos los desarrollos
en materia de química, de agroquímica fina, vemos que estamos inmersos en el siglo XXI acá, en la Pampa Gringa. Uh-huh. Con conceptos nuevos como economía circular y demás. En el mismo Congreso de APRESID escuchábamos, por ejemplo, a grandes compañías, los grandes jugadores mundiales en el sector, abocarse a esta idea de mitigar la huella de carbono y demás, y se nombraban o se decían cuestiones como, por ejemplo, tenemos que volver a emular a la naturaleza, a la hora del cuidado del suelo. Tenemos proyectos como, por ejemplo, Cargill, que decía que estaba analizando la posibilidad de utilizar para su logística velas en grandes dimensiones para evitar el uso de los combustibles fósiles. Digo, hay también un nuevo concepto, pero también con una mirada muy atenta a lo que tiene que ver con el cambio climático, con la sustentabilidad, ¿no? Exactamente, porque si uno piensa la presión que puede poner la clase media oriental tratando de acceder a el modelo de desarrollo occidental, el mundo explota. Entonces, hay que repensar de vuelta la sostenibilidad global. Y en repensar la sostenibilidad global es donde aparecen a la Argentina innumerables oportunidades que antes no teníamos. Por ejemplo, usted comentaba lo de Cargill y el sistema de recirculación de energía. Pensemos el maíz. La verdad que la primera imagen que viene del maíz es polenta. Uh-huh. Y al lado de polenta viene mi mamá haciéndola en casa cuando yo era chico. Y la verdad que uno le pregunta hoy a un pibe de Río Cuarto, ¿qué es maíz? Y te dice, es biomasa, porque captura carbono, y yo quiero capturar el bono de carbono por hacer siembra directa, etcétera, etcétera. ¡Epa! Y después le dice, y la materia prima, la fibra, la podemos utilizar para ponerlo en un reactor con enzimas mediantes y sacar algún tipo de derivado. No, pero eso es muy complicado. No, no es complicado. Ya lo están haciendo varios pibes acá en distintos lugares de Latinoamérica. Y después uno dice, bueno, sacamos el maíz, queda el choclo, el marlo, perdón. Uy, ¿qué hacemos con el marlo? Y sirve para quemarlo. No, pero viene una empresa en las adyacencias de alguna ciudad que todos conocemos y dice, lo pongo en un mecanismo de conversión, enzimas mediantes y saco energía. Porque las bacterias metaneras que me degradan la lignina me generan gas pobre, metano, y eso lo inyecto en la fábrica de tal cosa o en tal municipio. O sea, no es loco, es real. Es una oportunidad en medio de una brutal crisis. Entonces, eso permite no volver a la visión de los años 70 de cuidado del ambiente, bajando el estándar de vida industrial, la comunidad hippie, si se me permite, de los 70, con todo respeto, sino replantear un modelo de desarrollo más sustentable donde lo que podríamos llamar el campo tiene una resignificación excepcional y una oportunidad casi inédita. A diferencia de lo que nos pasó en el siglo pasado, que copiábamos tarde, ahora llegamos temprano, porque tenemos biotecnología, porque usted tiene capacidades empresariales, porque tenemos un clima y una naturaleza con ecosistemas fenomenales en la Argentina. Entonces yo lo miro desde ahí tratando de ponerle un matiz altamente positivo y prometedor a una realidad que suele ser asfixiante en nuestro país. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. ¿Y cuáles son un poco las fortalezas y las debilidades, digamos, para que esto se concrete y despegue? Ayer mencionaba, por ejemplo, el tema de la red importante que hay de instituciones público-privadas dispersas en muchos puntos del país
que trabajan un poco vinculando a la ciencia y la tecnología con la producción, ¿no? Exactamente. Fíjese que uno puede encontrar en la Argentina por lo menos 10 o 12 ámbitos de encuentros entre entidades estatales, agremiaciones privadas, científicos, tecnólogos, emprendedores, gente dispuesta a poner capital en eso, que es nuevo en la Argentina. Digo, el CITES de Sunchales, los muchachos de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Rosario, APRESID, ACREA, diversas universidades, Bioceres, Rizobacter, y no sigo haciendo menciones particulares porque entramos en un terreno ya más delicado y más puntual, para no perder el eje de vista, el eje central. Digo, hay ámbitos de cooperación que incluso todos los ejemplos que tenemos en la cabeza son de la zona esta central donde estamos ahora conversando, pero si uno va al norte, al NEA, pasa exactamente lo mismo. Y tiene biotecnología aceptablemente cercana a los parámetros internacionales. ¿Dónde estamos un poco trabados? A mí me parece que estamos trabados en la conformación institucional de los mecanismos de promoción que tiene la Argentina. Me parece que estamos trabados en la dirigencia, que a veces mira más hacia atrás que hacia adelante, matizado porque hay mucha juventud que mira más hacia adelante que hacia atrás y es disruptiva, con lo cual bienvenida a la juventud. Me parece que estamos un tanto complicados en términos de a veces intereses creados respecto a el sostenimiento del modelo previo. Pero hay una cosa que es relevante en mi modesta opinión, que es la fuerza de los hechos. Y la fuerza de los hechos le está mostrando que aún en todo el desaguisado que es esta sociedad tan complicada y tan dolorosa como es la Argentina, usted tiene bloques de producciones, regiones, incluso iniciativas tremendamente potentes que permiten un cierto halo de optimismo hacia el futuro. Me parece que estamos transitando una crisis. Yo apuesto que la bioeconomía sea un motor o una estrategia de desarrollo a futuro que permita superar muchas de las barreras que tenemos, de las grietas que tenemos en Argentina. Coincidimos con mucha gente ayer en APRESID. Es muy difícil entender en ese ámbito o en otro ámbito cuál es la diferencia entre agro, industria y servicios, campo, ciudad y ruralia. Porque estas maneras de ver el mundo nuevas que hay tienden a difuminar esas diferencias y invitan a la construcción de los puentes superadores, sin olvidarnos que es una sociedad que tiene tremendas demandas sociales que cumplir o dar respuesta perentoria. O sea, no podemos ser neutrales ni al cambio internacional de la bioeconomía ni en las demandas sociales internas. Y este modelo de desarrollo de la bioeconomía, yo también le quería preguntar porque algunos he escuchado alguna vez el concepto de biodesarrollismo como para mostrar este paradigma, quería saber si estaba de acuerdo. Pero además encierra una diferencia incluso con el mismo boom agropecuario, por ejemplo, de los 90 o de principios de los 2000, en cuanto a que involucra mucho más actores. Obviamente. A ver, vamos por partes. Sobre biodesarrollo, yo he usado muchas veces el término. Déjeme hacer un comentario ahí. Casi la Argentina es irónica y nos lleva a la vieja frase, si se puede decir, Marx, Hegel. La historia se repite la primera vez como farsa, la segunda vez como tragicomedia. Nosotros estamos repitiendo hoy las mismas preguntas que nos hicimos en la década del 60.
tenemos un problema de energía, tenemos un problema de balance de pago debilitado en materiales, en partes y piezas, y tenemos un problema de empleo. Y tenemos un problema de localización territorial de la gente y de la economía. ¿Sí? En los 60, 70 del siglo pasado le dimos una respuesta con la petroquímica, el petróleo, Somisa, Asindar. ¿Se acuerdan de esas cosas? Sí. Roque Pérez, José Sensabela, etcétera, para hablar de locales. Sí, sí. ¿Cuál va a ser la respuesta y el bien de capital era hagamos tornos, hagamos máquinas, equipos, físicos? ¿Cuál es la respuesta a la misma pregunta hoy? Tenemos problema de energía, problema de balance de pago, problema de empleo, problema de localización productiva y problema de cuáles son los drivers del crecimiento. Perdón, ¿es muy alocado pensar en la industria derivada del aceite de soja en el conurbano de la Ribera? Si en los 60 teníamos eso mismo en petroquímica. Claro. Si usted rasca un poquito y va a la UNR, a la UNL y a otras universidades, a los centros de difusión tecnológica, va a encontrar que hay gente que dice, hagamos etilenglicol en base a derivados de soja. Formateemos el maíz, hagamos burlanda, feedlot, capturemos el dióxido de carbono para bebidas carbonadas, etcétera, etcétera, y hagamos complejo de origen agrario un paso más allá de la gran revolución técnica denominada Segunda Revolución de las Pampas de los 90, adosándole la parte agroindustrial aguas abajo, no solo en términos de alimentos sofisticados, sino en términos de biomateriales y de bioenergía de primera y segunda generación. Entonces, esa es una concepción, ahí viene esa es mi respuesta al tema del biodesarrollo. Entonces, ahí viene mi perspectiva de decir, un paso más allá de la segunda revolución de las Pampas y vamos un paso más acá de la tercera revolución de las bioindustrias, porque nosotros somos excepcionalmente buenos en genética, en la agricultura de precisión, que estamos creciendo muy rápidamente con una playa de hacktech que están dando vuelta. Somos variopinto con muchas divergencias en rendimiento en lo que es la producción en sí de las 36 cadenas agroindustriales centrales y de las 290 producciones biológicas que hay ancladas en Argentina según el censo, y nos está faltando la segunda y tercera etapa de industrialización plena de todos los derivados que sale de el agro. Ahí estamos más flojos. Ese es el target que me parece deberíamos enfocar a futuro, junto con el fortalecimiento de lo que quedó del modelo previo. Digo, máquinas agrícolas es un puente excepcional. El mundo de la producción de camionetas o de vehículos comerciales es otro núcleo. El mundo de la metalmecánica grande de las afueras de Esperanza, de Rafaela, de Venado Tuerto, hago ejemplos regionales para entenderlo, sí, ¿no? Sí. Como proveedores a un modelo energético vaca muerta, son puentes a construir en una matriz productiva distinta. Pero no nos anclemos en la sustitución del pasado, porque posiblemente sea muy poco el resultado que podamos recrear. Sí, pensar una nueva forma, como un nuevo modelo, claro, como usted decía. Exactamente. Mire, los Basali de los 70 o los Rotania de los 70 pensaron cómo subirse al plano de la metalmecánica internacional. ¿Cuáles van a ser esos actores del futuro? Porque ahora los tenemos online y muchos de ellos tienen una potencia en términos de desarrollo empresarial, están en su etapa de explosividad. No es casual que haya 200, 300 hacktech.
Entonces ahí es donde está la riqueza de sustentabilidad de un nuevo paradigma que nos lleve a un sendero de crecimiento un poco más sustentable que del que supimos conseguir y nos saque de esta situación que es tremendamente asfixiante. Clarísimo, Roberto, la verdad es que es un cierre impresionante para la nota. Gracias por este contacto, gracias por su tiempo. Por favor, para mí es un placer compartir algunas ideas que espero sean útiles para la sociedad y para todos. Sí, y desde ya les agradezco la gentileza de haberme llamado. Gracias a usted por concederla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así pasaba Roberto Bizán. Bueno, él fue director del Censo Agropecuario, pero es un economista vinculado al tema agropecuario, a la economía del conocimiento, a la bioeconomía, investigador de la UBA, de la Universidad de 3 de Febrero. Digo, Álvaro, la verdad que un gusto, porque como él decía, uno viene por la Ruta 9, él decía desde Buenos Aires hasta Rosario, y uno ve al lado de industrias pesadas como General Motors, ve una que dice Protergium, Terragene, que estamos hablando de esta nueva economía, ¿no? De la bioeconomía. Él hablaba en el Congreso de APRESID sobre que la biología es en Argentina la industria a cielo abierto, ¿no? Y mencionaba especialmente su anclaje territorial, digamos, porque hay emprendimientos, proyectos que a diferencia del pasado no necesitan estar en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba. Hay en todos los puntos del país hay emprendimientos de este tipo. Un gusto, la verdad, hablar con Roberto Bizán. Seguimos aquí en La Banda Cambiaria, quédese con más. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.